Continuamos, compañeros, entonces en este avance del aprendizaje, en este avance del conocimiento. Estamos ya en la semana número 4, en el curso de Proyectos 1, con el código FG 022. Para esta clase vamos a comprender el estudio a nivel de perfil, cómo un proyecto entonces efectivamente va a generar esa opción de llevar a cabo su actividad, de su ejecución, siempre y cuando entonces veamos cómo el estudio a nivel de perfil efectivamente contribuye para la puesta en marcha de esta idea, de este proyecto. Hablamos también del estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad y, sobre todo, si tenemos certeza que efectivamente vamos a desarrollar este proyecto, entonces vamos a invertir. Hablamos de la inversión. Nuestro objetivo entonces para esta clase es establecer la importancia de los estudios necesarios para la puesta en marcha de los proyectos. Veamos, cuando hablamos de un estudio a nivel de perfil, efectivamente es llevar a cabo actividades de investigación. Investigación efectivamente que las vamos a obtener de fuentes secundarias. ¿Cuáles son estas? Libros, estudios que efectivamente nos van a permitir tomar decisión para llevar a cabo ese proyecto, para ejecutarlo, para hacerlo. Y por lo tanto entonces el estudio a nivel de perfil me va a permitir determinar si efectivamente es posible llevar a cabo ese proyecto. Verificar si efectivamente las alternativas de solución son las que pensábamos, son las que van a satisfacer esa necesidad en la población. Por lo tanto, entonces, la información de estos estudios, la información de estos libros, de estos informes, van a determinar si efectivamente el proyecto puede generarse, si el proyecto efectivamente puede realizarse. Perfil, efectivamente, entonces, va a considerarse como aquellos estudios que me permitan de manera general, de manera somera, considerar la puesta en marcha de este proyecto, para que efectivamente entonces el inversor tome la decisión de realizar o no el aporte correspondiente para que se haga este proyecto. Profundizando un poquito más en los estudios y para tener más certeza de lo que vamos a invertir, contemplamos entonces ahora el estudio a nivel de perfil. Y cuando hablamos de estudio a nivel de perfil, entonces básicamente contempla toda la identificación de la idea, la cual se va elaborando entonces a través de diferentes procesos, a través de diferentes actividades que vamos a considerar para determinar la inversión, para considerar que efectivamente vamos a invertir. Y por lo tanto entonces cuando hablamos de nivel de perfil vamos a considerar acá el análisis, dentro de ellos muy principalmente la experiencia, como otros inversores, como otras personas han considerado invertir o cómo el proyecto ha generado también la rentabilidad que ellos deseaban. Por lo tanto entonces es importante que esta experiencia coadyuve a la toma de decisión. Al mismo tiempo también determinar si efectivamente contamos con el recurso monetario para poder invertir, para poder llevar a cabo ese proyecto. Luego, si también nosotros efectivamente consideramos importante llevar a cabo ese proyecto, pero queremos tener mayor certeza, entonces vamos a considerar un estudio a nivel de prefactibilidad. Y le llamamos prefactibilidad porque efectivamente ya los proyectos van a requerir estudios de mayor profundización. No en su totalidad, por supuesto, pero sí determinar a través de estos cuáles son los costos, cuál es el mercado, a dónde quiero llevar el producto que estoy ofreciendo, el servicio que estoy queriendo brindar. Por lo tanto, entonces, el estudio de prefactibilidad me va a permitir hacer un análisis de fuentes primarias y secundarias. Las secundarias, básicamente, con todo lo teórico, las primarias es ir y buscar información relativa a análisis, a proyectos ya puestos en marcha que tengan mucha relación con lo que yo pienso realizar. Y de esa manera entonces determinar y evaluar la rentabilidad.
En la rentabilidad podríamos mencionar acá algunos ratios financieros, poder considerar también, por ejemplo, cuál es el costo-beneficio, cuál es la tasa interna de retorno, es decir, cómo voy a determinar si mi proyecto efectivamente me va a brindar lo que yo requiero a nivel de inversión. No es lo mismo que yo invierta a un proyecto a que yo lleve mi dinero al sistema financiero nacional, en el que me van a permitir una tasa de interés, cuánto voy a ganar con mi proyecto. Este análisis entonces me va a permitir generar la decisión de poder determinar si voy o no a invertir, o en el caso de los inversores, determinar si van a financiar el proyecto. El estudio de factibilidad entonces efectivamente va a requerir en primera instancia de esta prefactibilidad. La prefactibilidad básicamente entonces van a ser aquellos estudios que me permitan generar un análisis técnico-económico de las alternativas de inversión. ¿Y por qué un análisis técnico-económico? En primer lugar, técnico, porque tengo que determinar si es viable que se haga ese proceso. Imagínense, estoy queriendo ofrecer un producto, entonces tengo que determinar si efectivamente ese producto se puede hacer. Tengo las herramientas, tengo la maquinaria necesaria para poder hacerla. Y económico, para determinar si tengo capacidad para poder invertir. Y por lo tanto, entonces, de esa manera, el proyecto va a generarse con los menores márgenes de incertidumbre, que implican entonces que yo voy a tener mayor certeza en hacer que esa inversión efectivamente sea la mejor, sea la correcta. ¿Por qué es importante el estudio de prefactibilidad? Va a ser importante porque le va a generar al inversor la certeza de poder considerar la inversión, de poder considerar que efectivamente ese recurso le va a devolver a él rentabilidad, ganancia, beneficios y sobre todo beneficios económicos. Sin embargo, cuando el proyecto es más profundo, cuando el proyecto requiere mayor inversión y por lo tanto él o los inversionistas quieren tener certeza de que el proyecto efectivamente va a ser rentable, entonces consideran un estudio de factibilidad. ¿Qué implica eso? Hacer uso de lo que ya venimos platicando, los estudios a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad. Pero venimos acá en este proceso y ahora los perfeccionamos. Ahora lo hacemos con mayor profundización. Y por lo tanto, entonces, el estudio de factibilidad va a ser aquel instrumento que efectivamente va a orientar el proceso de decisión del inversor. Porque entonces vamos a considerar ahí elementos importantes que generen la certeza de la inversión. Este proceso me va a permitir identificar cuánta renta me va a generar, cuántos posibles clientes voy a tener, cuánta producción necesito realizar, quiénes son mis competidores, puedo hacer efectivamente un proceso de competición con estos competidores, tengo la capacidad de generar los recursos que me están requiriendo. Y por lo tanto, entonces, el estudio de factibilidad va a tener en menor grado esa incertidumbre. De ser posible, va a tratar de eliminarse, pero por lo tanto, entonces, ese proceso de factibilidad va a generar más confianza, va a generar entonces esa decisión de poder invertir y por lo tanto el inversor va a brindarme el apoyo correspondiente para generar ese proyecto. Y por lo tanto, teniendo todo ese conjunto de estudios y que conforman entonces toda la parte técnica y económica, viene ahora ya la decisión de invertir. ¿Pero qué es invertir? ¿A qué le llamamos inversión? La inversión básicamente es la colocación del capital para obtener una ganancia futura. Normalmente eso va a suceder en los proyectos privados. Porque entonces el inversor va a poner un quetzal, pero va a requerir que éste le devuelva más del quetzal. A ello le vamos a llamar entonces rédito, ganancia, beneficio. Si yo invierto un quetzal, pero el proyecto me permite recuperar
1.5 o 2 quetzales, entonces tengo ahí ya una diferencia llamada ganancia, llamada renta, y por lo tanto entonces ese proceso de inversión la voy a realizar pensando que posteriormente voy a obtener entonces esa ganancia futura, no en el momento, sino tiempo después. ¿Qué significa entonces esta inversión? Básicamente, la inversión va a ser importante cuando efectivamente estoy seguro que voy a obtener ese beneficio. Y por lo tanto, entonces, un proyecto de inversión básicamente es aquella propuesta que va a buscar que se utilicen los recursos disponibles para generar de ellos ganancias, beneficios económicos, generar rentabilidad. Y por lo tanto, entonces, estos beneficios tienen que asegurar que la inversión efectivamente va a ser recuperable. Caso contrario, en muchas ocasiones estos beneficios no son recuperables. ¿Y qué implica eso entonces? Que nos va a crear incertidumbre, que nos va a crear molestias, y por lo tanto entonces normalmente va a hacer que el inversor piense un poquito más, que no vaya a tomar la decisión de invertir. Sin embargo, contando con los estudios necesarios, con los estudios que se acompañan para dar certeza de esa inversión, entonces se va a asegurar en un buen porcentaje la obtención de esos beneficios. Y por lo tanto entonces es importante determinar que en la inversión cuáles son los momentos en donde voy a obtener este beneficio, que puede ser a corto, mediano o largo plazo. De ello entonces va a ser fundamental tomar una decisión. La inversión entonces se va a fundar en los estudios que van a acompañar ese proyecto, sobre todo cuando son proyectos entonces de mucha cuantía. Es importante que entonces vayamos analizando paso a paso para determinar la importancia de invertir, y de ello entonces tener certeza que lo vamos a recuperar y que como aliciente vamos a obtener un beneficio económico llamado ganancia, llamado rentabilidad. Por ello, apreciables compañeros, entonces los invito a que podamos leer las interrogantes que se le proyectan para que por favor usted les dé la respuesta que considere, y sobre todo también hacer un proceso de investigación que nos permita aumentar nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad, y de esa manera entonces ir desarrollando este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.